Bueno, gracias por estar y por mantenerse con nosotros. Como ya habíamos anunciado, Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, es nuestro invitado hoy. Y con Servio Tulio hay que jugar pelota con dos uniformes, como profesional del derecho y como líder de la FINJU y también como comisionado en Punta Catalina. Y quisiéramos empezar el diálogo con él a propósito de la fecha. Según el proyecto de ley enviado y sobre la ley que permitió el endeudamiento público o que permitiría el endeudamiento público en el caso de Punta Catalina, hoy, 7 de agosto del año 2017, era la fecha en que Punta Catalina debía ser entregada. Entonces, explícanos en derecho qué significa el vencimiento de este plazo y cuáles son las opciones legales que tiene el gobierno de Danilo Medina para enfrentar una circunstancia que yo ni siquiera sé lo que genera, porque ustedes aquí son los facultos, yo soy una lega. Eso presenta un problema, obviamente, el hecho de que... Señores, buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación, una vez más. Evidentemente de que ahí hay ese es otro problema, porque son muchos los problemas, ¿verdad? Ese es otro problema. Habría que ver lo que establece el contrato respecto a el hecho de que no se haya podido entregar la obra en el tiempo que se acordó. Obviamente, alrededor de todo lo que fue ese proceso, se presentaron una serie de acontecimientos que crearon problemas en todo lo que fue la ejecución del contrato. Habría que ver. El contrato dice, aquí está, la fecha de entrega de la primera unidad será el 7 de agosto del 2017. Pongan el contrato ahí para que la gente no crea que yo estoy hablando pluma de burro. Y es así. Porque mírenlo ahí. Ahí está la fecha. Ahí está. La fecha de entrega de la primera unidad es el 7 de agosto del 2017. La segunda unidad el 7 de octubre del 2017. Fecha esta a partir de la cual el contratista quedará en mora en cumplimiento sin necesidad de requerimiento o notificación adicional. O sea, ya el contratista en este caso, que es la empresa Odebrecht, está en mora. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes estudiaron eso? No, en mora es, por ejemplo, cuando tú te obligas a realizar, por ejemplo, en este caso una obra, no habiendo cumplido con el plazo que se estableció, bueno, se establecen penalidades. Eso es ponerlo en mora. Esa es la realidad. Bueno, si tú no cumples en el plazo establecido, claro, y las condiciones... Tienes que indemnizar. Seguro hay una cláusula que dice ahí cómo tú debes de retribuir. No, dice aquí las causas posibles de la mora. Lo que yo quisiera saber quizá qué significa para el Estado Dominicano. Sí, hay algo que yo quiero plantear ahí, Servio. Yo por Servio siento mucho respeto siempre. Y no puedo esconder que me sorprendió tu inclusión en la comisión. Nunca lo puedo... A mí también me sorprendió. Servio, no era la verdad. Tú eres un conocedor del derecho, un maestro del derecho. Ahí hubieron muchos problemas. En el único país donde se creó una comisión para investigar las actuaciones del mismo Poder Ejecutivo fue República Dominicana. Ya yo revisé los 12 países y no pasó en ningún lugar. Bueno, es posible. Yo siempre decía que en el caso de la comisión, que la gente no se distrayera con un eventual informe. Tú lo dijiste. Sino que se enfocara en lo que era la investigación que está obligado a hacer el Ministerio Público. Porque cuando tú analizas cuál era el alcance de esa comisión tenía muchísimas limitaciones. Es más, muchas de las recomendaciones que inclusive hizo la comisión va más allá de lo que eran sus atribuciones. ¿Se pasó? Sí, yo creo que sí. En algunas cosas yo creo que no estaba facultada la comisión para hacer esas recomendaciones. Ahora, éramos 10 los miembros de la comisión. Esa es la realidad. O sea, ahí habían diferencias de criterio. El único abogado era yo. ¿Cómo es? El único abogado era yo. O sea, yo tengo una visión legalista de ver las cosas. O sea, yo no tengo una visión economicista. Con esto no estoy criticando a los demás miembros de la comisión que hicieron, a mi juicio, su trabajo, pienso yo. Ahora, yo me enfoqué en los aspectos legales de todo lo que fue el proceso. Y evidentemente de que ahí se presentaron inconvenientes. Esa es la realidad y tú lo sabes. Mira, en una complejidad como esta que se ha presentado, tú encuentras un país como Colombia donde la empresa dice, yo di 11 millones en soborno. El Ministerio Público investiga y va por 27.7.
2 veces y media casi, la cantidad que había dicho la empresa. Tú vas a Perú y se ha triplicado. Entonces, una empresa que ha mentido tanto, no era factible prever que solo el Ministerio Público investigara y que cualquier aspecto administrativo se dejara de lado. Mira, eso pudo haber sido así, honestamente hablando. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿tú te arrepientes de haber sido parte de la comisión? Yo te diría que no y te voy a decir por qué. Y ahí voy. Porque yo siempre dije desde un principio de que ahí habían habido hallazgos. Por ejemplo, uno de los hallazgos de todo lo que fue ese proceso es que el sistema de compras y contrataciones en la República Dominicana, eso no sirve para nada. O sea que la ley 340, en ese aspecto... Eso hay que transformarlo, no modificarla, transformarlo desde el primer artículo hasta el final. El primer resultado de la investigación de Punta Catalina es que eso, la ley no sirve para nada. No, no sirve porque es una ley que, para empezar, solamente te cita las contrataciones de obra en 2 artículos. No, porque aquí las cosas hay que plantearlas como son. Claro. Y es en lo que yo estoy insistiendo. O sea, el hecho de que nosotros, luego de haber vivido y haber estado viviendo, porque lo que pudo haber pasado ahí es lo que pasa todos los días en este país, porque la ley lo permite, eso debe de llevarnos nosotros al centro de la reflexión y real y efectivamente ver de qué forma nosotros podemos generar un discurso que pueda llevar a que el Estado Dominicano transforme el sistema de compras y contrataciones. O sea, porque eso es imposible que nosotros podamos seguir con una ley de esa naturaleza. Todo lo que pasó en Punta Catalina, evidentemente de que muchas de esas cosas la ley ni la prohibía. O no la preveía. No la prevé. Es más, yo quiero que tú sepas que Punta Catalina, habiendo sido declarado de urgencia, pudo haber sido hasta contratado de grado a grado. Yo quiero que tú veas cuáles son los que conforman un comité de licitación. ¿Quiénes conforman el comité? O lo conforma quien dirige la institución y sus subalternos. Entonces, ¿cómo tú, que esas son las cosas que la gente no sabe, cómo un subalterno podrá eventualmente ir en contra de quien es el jefe de ellos? Imposible. Y más aún, yo siempre he dicho que con relación al informe, yo creo que el gran aporte del informe son las entrevistas. Porque un resumen, que mucha gente dice que se maquilló. No, pero el resumen tiene muchos hallazgos valiosos. Sí, pero las entrevistas, ahí es que está. En amplio. Ahí es que está. Cuando tú lees, por ejemplo, la entrevista que nosotros le hacemos a Stanley Consulting. Oye, evidentemente que Stanley Consulting tuvo una posición dominante, como decían Flores y Isidoro, de por Dios. Cuando tú ves, por ejemplo, que quien diseñó las bases de la licitación, que era la oficina de Charles Maná, no hubo forma primero, ni que la comisión la pudiera entrevistar, ni que FTI tampoco. Y sucede que, para que lo sepa, y sucede que los problemas donde se presentaron, y tú lo sabes mejor que yo, fue precisamente en todo lo que tenía que ver con las subsanaciones, en todo lo que tuvo que ver con las bases. Por eso es que ustedes ven el conflicto que se da a lo interno del comité de licitación, en donde 2 de sus miembros renuncian. Por eso está ahí. Cuando tú lees las entrevistas de Isidoro Santana y del profesor Ramón Flores, eso está ahí. O por ejemplo la entrevista que le hicimos a Odebrecht, que se despacharon, por eso que yo digo que son unos irresponsables, que se despacharon diciendo con que bueno, como el que fue a la entrevista era nuevo y el que estuvo durante todo el proceso no está aquí. No estaba preso. El que estaba aquí, que duró aquí como 11 años y luego se haciendo fue. travesura, lo pensionaron, lo jubilaron y lo mandaron para Portugal. Sí, él se fue de aquí. No, en diciembre. Y sucede que nombran esta bendita comisión el 11 de enero y tú te encuentras que que el que va a representar a Odebrecht no sabe nada de lo que pasó. O por ejemplo... Y tiene un papelito, o ni por un ejemplo, primo que le diga. Nada. O por ejemplo, Stanley, que fue la que dirigió el proceso de licitación, preguntas que eran claves, porque por eso fue que yo me pronuncié en la misma dirección de cómo me estoy pronunciando hoy, que eran claves. Sucede que la respuesta fue que ellos no se recordaban porque de eso hacía mucho tiempo.
¿Y eso está documentado? Totalmente documentado. ¿Tú esperas una acción del Ministerio Público? Bueno, yo creo que la propia comisión entendió, y por eso fue donde el Ministerio Público, que ahí habían cosas que pudiesen, evidentemente, servirle al Ministerio Público para en todo lo que es su investigación. ¿Y por qué en la comisión no se incluyó técnicos que pudieran encaminar esfuerzos a convertir en evidencia, indicios, elementos que pudieran sustentar un caso? Es decir, ¿por qué no hay solamente tú como abogado y no hay técnicos en el área financiera, en el área técnica, lavado? Porque acuérdate que se contrata a FTI, que es una compañía auditora, sí, que está, por ejemplo, digamos que ranqueada en los Estados Unidos, porque es una compañía pública que cotiza en la bolsa. Bueno, Odebrecht estaba muy bien ranqueada. Sí, así es. Entre las 9 empresas globales así es. de construcción. Pero esta, por ejemplo, tiene 600 y es un cartel. Totalmente. Un cartel, esa es la realidad. Que prostituyó el sistema político en la República Dominicana. En América Latina. Sí, pero yo me tengo que referir a mi país. Así es. Porque fue el sistema político que prostituyó. Esa es una realidad. Si no ocurrió como en México, que dijo un candidato, los carteles los políticos han prostituido los carteles. Sí. Ahora, ¿dónde está el tema? Que yo creo que es lo que la gente, por lo menos, más le ha dolido de la bendita comisión. Es que mucha gente pensó que nosotros íbamos a poder determinar que ahí se dio soborno. Y tú eres abogado. O sea, nosotros no contábamos con la herramienta como para nosotros poder, en el marco de lo que era la investigación a la que a nosotros nos habían comisionado, llegar a esa conclusión. ¿Cuál fue su mandato? La de nosotros analizar el proceso de licitación. Pero eso es muy limitativo. Claro que sí. ¿Y claro que sí. por qué no delegaron ustedes? ¿En qué sentido? Buscar a otras personas para que hiciera esas investigaciones y averiguaciones. Bueno, pero de hecho, yo te voy a decir una cosa, y vuelvo y te reitero, yo no creo que los resultados del informe sean malos, al contrario, pueden contribuir real y efectivamente a revelar, digámoslo así, sí, algunas cosas que se dieron y también a ver de qué forma desde el Estado se pueden hacer las reformas para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Yo creo que ese es el gran aporte. Sergio Tulio, tú dijiste ahorita que tú eras abogado y que pensabas como un profesional del derecho. Comentábamos a propósito del tránsito que ya tenemos una moderna ley de tránsito y que esa moderna ley de tránsito no significa nada porque la ley no se cumple. No. ¿Qué carajo impacto va a tener una nueva ley de contratación si las leyes que tenemos no se cumplen? No, porque fíjate que lo que pasa. La ley de compras y contrataciones, para empezar, no hay un sistema de consecuencias. O sea, la parte sancionatoria de la ley 340. No hay sanción. Lo que prevé la destitución, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la declaración jurada, que nosotros hicimos un análisis la semana pasada, que reseñaron los medios. Le digo la verdad, eso no sirve para nada. Entonces, en una ley de orden público, de administración pública, del orden que sea, que no tenga ningún marco regulatorio con sanción, es una vaciedad. Totalmente, porque todo se limita a la parte moral, a la parte ética. Por ejemplo, el caso de que se ha venido revelando y que se ha venido debatiendo en los medios de comunicación, de si Odebrecht financió las campañas políticas o no las financió. Vamos a partir que las financió. Cuando tú te vas a la ley electoral, ¿tú sabes cuál es la sanción de eso? Yo conozco la ley 275. Nada. Sí, pero la Constitución prevé que eso es ilegal. Sí, entonces, pero el problema un presidente, espérate, que yo no sé nada de derecho. Pero el problema es la sanción. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé nada de derecho, pero constitucionalmente... Te remite una ley penal. Bueno, al Código Penal. Pero un presidente que he elegido... Espérate, porque hay que guardar la forma de la institucionalidad mediocre que tenemos. Así un es. Presidente que he elegido violando la Constitución es de una legalidad cuestionable. Bueno, están los delitos contra la Constitución. Sí, yo no sé nada de eso. Sí, pero el tema es desde el punto de vista penal. Yo quiero que tú entiendas, Altagracia, que aquí se ha diseñado un modelo que no hay forma de que los sistemas de consecuencia funcionen. Mira, eso es cierto. Esa es la realidad. Y no, es un periodo ni un partido, es un sistema que está diseñado para el pillaje. Claro, cuando tú te vas, por ejemplo, a
el sistema político, que es la génesis de todo para mí, tú te encuentras con que los partidos políticos ni siquiera están obligados a identificar quiénes son sus donantes. Bueno, no hacen ni siquiera una verdadera declaración de los gastos. Bueno, lo que hacen es un informe. Un informe. No rinden cuenta. Servio, una pregunta. O sea, es complicado. Una pregunta complicada. ¿Por qué hay una percepción en una buena parte de la población que la comisión de Punta Catalina le pichó blandito al gobierno? Yo lo que pienso es que muchas de las personas que tienen esa percepción no leyeron el informe. Bueno, esa es mi opinión. O sea, me dice alguien que leyó el informe y las conclusiones y todo, que el informe y la conclusión, que el informe está bien, pero que las conclusiones son pésimas. Bueno, hay mucha gente que dice eso. Tú decías esa parte. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, si tú lees al vicerrector de la Pocamaima, el economista, que escribió un artículo muy bueno. A Pedro Silveira. Sí, ese leyó toda la documentación. El profesor Silveira. Y él se refiere a eso. Él dice, el informe es bueno, a mí lo que no me gustaron fueron las conclusiones. Pero si tú te lees también... Que no es como el médico que analiza el paciente, el tigre se está muriendo. Hace un buen diagnóstico. Y le receta una aspirina. ¿Tú ves? Sí. Pero hay que entender... Pero el diagnóstico está hecho. Sí, pero el diagnóstico está ahí. Sí. El diagnóstico está Entonces, ahí. Entonces, Jean Alain es el médico. Exactamente. Jean Alain es el médico, no la comisión. Mira qué bueno, Silvio. Ese es el médico, no la comisión. El gobierno... Altagracia, perdón. Yo sí, y ahora, yo entiendo también. Yo entiendo a la gente. Sí. Porque la gente está cansada también. No, es que, o sea, la gente tienen la vida riéndose de uno en la cara. Es que la gente se siente devastada. Oye, y te está hablando una gente a quien esos sectores han criticado y yo lo entiendo. Pero tú eres un hombre decente, Servio. Está bien, pero es que yo lo tengo que entender. Tú sabes que el país fue escogido como el centro geográfico para hacer la travesura. Ese solo hecho te hace entender a ti. Entonces que la gente, tiene que haber mil cosas. La gente se cansa. Mire, me está el productor preguntando. La semana pasada el gobierno posicionó el tema de la reelección. Y digo el gobierno porque cuando uno ve quienes hablaron del tema en cada caso. No, pero tú ya... espérate que tengo que hacerlo. Pero habló un senador. No, pero yo tengo que preguntártelo porque... Eso fue Calderón. No, habló Calderón, habló Ramón Tejada Holguín, hablaron 4 personas, todas del gobierno y vinculados, de la posibilidad de una reelección de Danilo Medina en un momento en que uno no entiende de dónde sacaron eso. No, ¿y en qué momento? Y en el momento, porque aunque yo no sé por qué, si tiene algo que ver con eso, ningún medio ha hecho una encuesta en los últimos 7 meses. No, pero es el momento, yo creo que entonces, también... ¿qué tú crees de eso, de ponerse a hablar de reelección? Agarrar la Constitución otra vez, eso es una jalonarla otra vez. Una imprudencia. ¿Hablar de eso o querer que hablamos de eso? Porque yo creo que querían que habláramos de eso. No, pero poner ese tema sobre la mesa, a mi juicio, son una imprudencia, sobre todo en la actual coyuntura. O sea, la gente no se siente bien, Altagracia. Esa es una realidad. Ni siquiera gente de dentro. No, es que esto es complicado, porque oye, ¿qué es lo que pasa también? A lo interno de los partidos políticos hay un disgusto en todos. Yo veo en las cúpulas de los partidos la misma gente en todos los partidos desde que yo nací. Pero el PRM puso a Pacheco otra vez de vocero. Bueno, ya. Bajo la lupa de los cuestionamientos, vuelve y lo impone como vocero. El PRM en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces son cosas. Eso te dice a ti que la sintomatología del cuerpo. No, y también yo te voy a dar otro dato, por ejemplo, a mi juicio. El hecho de haber nombrado a un miembro de la comisión. Dime tú ahora. No, yo creo. ¿Tú sabes quiénes yo creo que debieron de haber nombrado ahí? A uno o a otro. O a Ramón Flores o a Isidoro Santana. Eso era lo que había que nombrar ahí. A las personas que tuvieron diferencias, yo críticas. Creo que eso era lo que había que nombrar ahí. De verdad que te lo digo. ¿Qué hace? Yo le vuelvo a dar la... Pero eso ha traído entonces como consecuencia de que gente que no cree en el informe, menos crea ahora en el menos informe. Eso es cierto, ¿Entiendes? Y eso de una u otra forma afectó la imagen de todo el mundo también. Sí, porque ahora, ahora es fácil. Le rebaja más imagen. Pero claro que sí, porque es una cuestión de sentido común. Sentido común. Digo, y yo respeto... No, sin entrar en el plano. Ese no es el debate. El debate es cómo es posible con una gente que estuvo ahí, en fin, que jugó un rol. O sea, eso yo no creo que haya sido ¿qué tú piensas lo más conveniente en la actual coyuntura. En la Junta Central Electoral se violó la ley liquidando y
y otorgándole una pensión que está establecida en el plan de pensiones de la Junta, pero cuando hay una liquidación no hay una pensión. Que eso es una distorsión. Ahí, eso es ilegal, pero ¿qué tú piensas de ese fenómeno en un país donde le rompieron 11 dientes a un cañero la semana pasada por demandar una pensión de 5,000 pesos? De 5,000 pesos. Altagracia. Una pensión que ya le había sido, él ya la había pagado, porque ese señor cotizó 50 años. 47. ¿Tú sabes lo que es? Él cotizó 47 años en la Seguridad Social. El señor Roberto Rosario estuvo 13 años como empleado de lujo. Se liquida, pero además cobra una pensión cercana a los 400,000 pesos. Yo te lo voy a responder de la siguiente manera. Esas son las cosas que están trayendo como consecuencia todo este disgusto. Pero lo de la Junta es algo como... eso que dice Altagracia, uno lo plantea de forma sencilla y la gente no lo puede entender. Pero es que eso Entonces le dan 6 millones de prestaciones laborales, te dan una pensión de 4... Pero es que eso no hay que lo entienda porque eso es una distorsión. Totalmente. Eso es una distorsión. Pero una injusticia. Y yo creo que debiera de ser un compromiso de la actual Junta Central Electoral de desmontar ese esquema. Porque eso no es, desde el punto de vista de la lógica de la función pública, y tú de eso sabes, eso es una distorsión. Bueno, eso, y además eso tiene un componente eso choca ético. Como 10 veces con la Constitución. No, y además tiene un componente ético. Esa es y muy personal, porque asumir que un sector de la administración pública tenga unos privilegios tan elevados, tan exorbitantes, frente a un país donde el 87% acaba de salir gana menos de 25,000 pesos. Y se va a retirar con 3 cheles. Sí, definitivamente que sí. Por esa es una de las grandes distorsiones que se dan, no solamente en la Junta. No, todos estos órganos que tienen autonomía, que dicho sea de paso, la autonomía se concibió desde el punto de vista de los niveles de imparcialidad e independencia. Claro, y de equidad. Y desde el punto de vista del manejo de los recursos de esas instituciones, pero no para tú hacer de esa autonomía. Es que la autonomía llega hasta donde diga la Constitución. Totalmente. Que dicho sea de paso, y tú lo sabes, tiene sus límites también. Claro que sí. Tiene sus límites. Pero, no sé, yo creo que esa Junta tiene que cambiar eso. No debe de repetirse. Yo creo que lo va a cambiar, porque eso es una distorsión. Yo creo que esta Junta, que ha sido el fruto del consenso, yo creo que tiene la gran oportunidad de poder corregir una distorsión que real y efectivamente impacta negativamente en todo lo que es el Estado. Esa es la realidad. Pero esa es la realidad. Igual ocurre en el Congreso, en el área financiera y bancaria. Tú encuentras unos océanos inmensos de planes de retiro, de privilegios, de pensiones, pero entonces cuando tú vas al grueso de la población son totalmente excluyentes, mínimos, macros. No es que no se merezcan aquello. No. Es que lo que hacen, exacto, no es el debate. La ley para que yo no cobre, hacen una para ellos cobrar. Exacto, el debate no es que tú no te merezcas, es que no debe haber una zanja tan amplia en el tema de los retiros. Y también, por ejemplo, los niveles de privilegio que muchas veces se construyen. ¿Por qué eso lo paga la gente? Alrededor de esas posiciones. El ciudadano común. Lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral. No, lo del Tribunal Superior Electoral. Eso es una cosa que debe llamar la atención a todo el mundo. Para hacer un papelazo tan feo. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Uno que está en medio de todo esto. Nosotros estamos haciendo un análisis que lo vamos a dar a conocer sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y contrataciones. Que como te dije ahorita, yo he llegado a la conclusión de que ese fue un modelo que se diseñó para financiar el sistema de partido en este país. Que no te quepa la menor duda. Wow. Cuando tú lees inclusive la entrevista que le hicimos en el marco de la comisión a Yocasta Guzmán, yo quiero que tú leas eso. Tú dices que la ley de contrataciones se hizo para financiar el sistema político en la República Dominicana. ¿Para financiar la corrupción política? No, para financiar el modelo. Bueno. Dilo fino. Esa es una realidad. Y basta con tú oír a la directora de compras y contratación. Y basta con tú ver lo que pasa, por ejemplo, ustedes hablaban de los hospitales, en esas remodelaciones. Ahí es que... No, es que eso hay que verlo. Entonces que hay un problema que nosotros tenemos que abordar con sinceridad. Sí. Pero en donde tú... Porque una de las cosas que ha revelado la Marcha Verde, porque nosotros tres venimos manchando verde desde hace mucho, sí. Esa es la realidad, buscándonos todos los problemas del mundo.
Una de las cosas que ha revelado ese espacio, yo diría así, es que es verdad que lo ha puesto al gobierno contra la pared, pero ha desnudado a la oposición también. Claro. Ay, sí. Esa es la realidad. Sí. No, pero es un sistema. O sea, esa es la realidad de todo esto. Sí. Yo me he quedado desconcertado de cómo la oposición no aprovechó el informe. Es que no podía porque está bailando la misma fiesta. Pero que esas son las cosas que uno no entiende. Farideh Raful, y lo digo porque lo puedo decir, porque ella me autorizó a que lo dijera, me dijo: Servio, es que ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, y oye lo que está pasando. Gente que le gustó el informe la primera semana, ahora no le gusta. Ahora no le... Y gente que no le gustó, ahora le gusta. Servio, ¿Qué te dice tu experiencia? ¿En qué parará la cosa, como el dicho popular? ¿En qué terminará este caso, desde tu perspectiva y tu olfato jurídico? ¿En qué va a terminar un caso? Tú dices el de Brecht. Sí. Va a haber una sentencia condenatoria, esa es la realidad. Yo creo que el Ministerio Público, yo saludé el voto disidente de la magistrada Miriam Germán, porque a mi juicio yo creo que fue oportuno. Y yo sostengo la tesis de que el Ministerio Público eso lo debió de haber asumido hasta con humildad. Es una sugerencia que ella hace sobre la base de lo que ella vio. Se trata de la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ella hace una perspectiva susanable. Evidentemente, porque tú sabes muy bien que los casos no se sustentan sobre la base de teorías, sobre la base de pruebas. La dimensión fáctica y probatoria. Claro, y de eso tú sabes, porque tú sabes mucho de argumentación penal. Entonces, eso es lo que le está diciendo, le está advirtiendo. Vamos a esperar, pero yo creo que a ese expediente le falta, todavía le falta. Bueno, es que es un expediente sustentación. Que no hay técnico de la NASA que entienda. Le falta mucha sustentación. Que el señor Castellano, que dio su opinión técnica dentro de la institución técnica que trabajaba sobre un proyecto, esté ahí, y gente que tuvo que ver con la aprobación del 60% de los proyectos, ni lo citen. Es una disonancia. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Enorme. Enorme. Pero miren lo que a mí hasta me criticaron en las redes. Yo lo entiendo. Tú sabes que yo he sostenido la tesis y he dicho públicamente que una de las personas que más le aportó a la comisión fue César Sánchez. Bueno, un técnico. No. ¿Y qué técnico? Pero era empleado del Estado. Sí, pero déjame decirte, el hecho de que él haya sido, esté metido en ese caso, yo no... Al margen de eso. Pero lo que fueron los aportes que César Sánchez hizo a la comisión y las preguntas que hacía. Porque él es un gran técnico. No, independientemente de que sea un asesor o lo que tú quieras, yo creo que sirvieron para aclarar muchas cosas. Y a mí me critican eso. Pero yo tengo que decir la verdad. Claro. Ese fue el señor que probablemente más le aportó a esa comisión. Porque él es un conocedor del área. No, ese tipo para mí es un genio. Pero a él nadie le ha puesto en duda nunca que él es un conocedor. Lo que chocó es que siendo miembro de un consejo de la misma CDEE fuera llamado para investigarse ellos mismos. Sin embargo, a mí me sorprendió el rol que él jugó a lo interno de la comisión. Fue crítico. Totalmente crítico. César Sánchez era uno de los más críticos de los comisionados. Esa es la realidad. Por eso hay que decirlo. Uno tiene que decir la verdad. Y yo quiero que tú veas las cosas que él veía, que iban más allá de la curva. Que muchos de nosotros porque no manejábamos los conceptos. Servio. Ni teníamos la capacidad. Podríamos ver. ¿Por qué otra vez nos meten políticos disfrazados de jueces? Porque el sistema lo permite. Porque en la reforma constitucional, entre las cosas y los errores, entre los tantos que se cometieron, se permite que miembros del Ministerio Público puedan aspirar a ser juez de la Suprema Corte. Y es por ahí que se están colando. Déjame hacerte una pregunta. Te lo estoy diciendo tan sencillo. Déjame hacerte una pregunta. Y es por ahí que se están colando. ¿Tú crees que eso fue un error? Él se refiere a la estructuración. Es el modelo. Es que el modelo se lo permite. Servio, Tulio me está diciendo que entre los errores que se cometieron en la reforma está permitido. ¿Tú crees que Leonel Fernández, que sabía que ese Ministerio Público era de él, no, cometió un error haciendo eso? No.
No te voy a decir dos cosas porque yo soy una señora recatada, pero... Altagracia, lo estoy diciendo yo que fue un error. Ah, bueno, sí, está bien. Lo estoy diciendo yo. Ahora, la oposición se tragó eso y participó en esa componente con los pactos aquellos de la corbata. Sí, de la corbata, porque también de todo que lo volvimos al otro. principio. Claro. Pero no hay oposición nada, terminando siendo caimanes del mismo charco, del mismo lodazal. Pero es muy deprimente. Uno ve personajes que tú sabes que no tienen ni la balanza, ni el equilibrio, ni el estro, como dicen los poetas. No, ni el seniority. Exacto. Porque hay una cosa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y luego esa persona van a hablar de los Estados Unidos porque uno estudia ahí. Sí. Es verdad que el presidente propone a los jueces. Sí, pero sucede que hay que tener en cuenta quién es que tú vas a proponer, sí, lo que ha sido tu hoja de vida, sí, lo que han sido tus aportes. Bueno, por ejemplo, el que propuso Donald Trump ahora, ya a los 2 días de haber sido electo, ya le había fallado en contra a Donald Trump. Bueno, y los Bush propusieron a Kennedy, ¿se recuerda? Así mismo es. ¿Y qué ha hecho Kennedy? Todo lo contrario a lo que ellos querían, porque es un país. Señor, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, Servio Tulio. Gracias a todos ustedes que escribieron como locos, preguntas y cosas para Servio Tulio. Alguna cosa yo se la voy a decir, las otras me la voy a decir. Servio debiera de escribir un libro, pero un libro de él. Tú debieras escribir. Bueno, me dicen que ahí fue que uno ha hecho 2 o 3, muchísimas tonterías, pero dice que ahí fue que yo me gradué. Ahora. Señores, gracias. Quédense, nos queda contenido de Enfoque Matinal.